Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV. ¿Qué tal, amigos? Qué alegría que nos acompañan. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto. Felices y saludables. Estamos en la Ciudad de México, donde en este estadio, el magnífico Estadio Azteca, invito a mi compañero Jaime Bernal, quien está también destacado en el Broward Convention Center de la ciudad de Fort Lauderdale, porque será allá el lugar donde esté dándose el Media Day de la MLS. Jaime, ¿cómo estás? Javier, un saludo. Sí, qué honor estar ahí detrás de ese estadio mítico, legendario Estadio Azteca, que será sede, además del partido inaugural del Mundial de Selecciones en 2026. Ojo, ese partido, Javier, es 11 de junio, enfrentará a México y Sudáfrica, que también, como dato anecdótico, fueron los mismos equipos que abrieron el Mundial de Sudáfrica 2010, Sudáfrica enfrentando a México. Este Mundial se va a jugar en 3 países, las fases iniciales, México, Canadá, y la fase final, los Estados Unidos, donde definitivamente habrá hay una gran expectativa, Jaime, relacionada con el tema de las entradas. De eso vamos a hablar más adelante, pero ¿qué te parece si hablamos de lo más reciente, de lo más inmediato, que son las novedades que hay en Inter Miami de cara a esta temporada 2026, la temporada de defender el título? La primera noticia importante es que ha trascendido por las últimas horas que Tadeo Allende podría haber definido ya su destino en relación con Inter Miami. Efectivamente, Javier, sí, todo indica que Tadeo Allende, que terminó siendo un jugador fundamental en Inter Miami, sobre todo en la última parte de la temporada, incluyendo los playoffs donde marcó récord de goles para el equipo de las Garzas, parece que se queda. Todo indica que ya se llegó a un acuerdo con el jugador argentino y es una gran noticia para el equipo de Javier Mascherano que se quede Allende, sobre todo porque ya conoce el sistema de juego y terminó adaptándose muy bien a la MLS. Lo que se ha dado a conocer a través de medios de prensa es que Tadeo Allende habría logrado un traspaso definitivo procedente del Celta de Vigo, pero sin ocupar la posición restante de jugador designado. Exactamente, y esa es una aclaración muy importante, Javier, el tema de que no va a ocupar el sitio de jugador designado, lo cual abre la ventana además a otro refuerzo para el equipo de Javier Mascherano. Es decir, que aparte de la llegada de Allende y a otro jugador que ya se unió, como es Facundo Mura, un lateral derecho, puede llegar todavía un jugador designado al equipo de Inter Miami. De eso tenemos que hablar un poquito más adelante. Completemos el círculo de los jugadores que han llegado a Inter Miami. Facundo Mura, jugador lateral derecho que ocupará la posición que se disputaron a lo largo de la temporada. Marcelo Weigand, quien ya volvió a Boca Juniors. Ian Fry, quien renovó su contrato. Entonces Mura viene para ocupar esa posición al mismo lado que se ocupó la posición de lateral izquierdo con Reguilón. Exactamente, Sergio Reguilón, y hay otro jugador en este momento que está sonando para llegar al equipo, Javier, y se trata del brasileño Maicon, que en este momento estaba en el Palmeiras de Brasil y que ya tuvo pasado en MLS. De hecho, tuvo pasado en MLS y con un amargo recuerdo para Inter Miami, ya que estuvo en el Houston Dynamo, ese equipo que le ganó la final de la US Open Cup en 2023 al Inter Miami en Chase Stadium. Este jugador brasilero tiene la particularidad que jugó justamente en Chase Stadium la final de la US Open Cup que perdió Inter Miami, y él fue titular como defensa central en ese partido muy recordado por cómo Houston Dynamo superó a Inter Miami en la era de el Tata Martino en ese tiempo, Jaime. Efectivamente, recordemos, en ese partido que tuvo de una gran visita, que fue la de Zinedine Zidane, no tuvo en campo a Lionel Messi, que estaba lesionado en ese momento. Así que sí, un amargo recuerdo. Y una cosa importante, Javier, no solamente juega de central Maicon, también lo puede hacer de lateral, algo que le gusta mucho a Mascherano. Ya sabemos que tiene, con este sería el tercer jugador, o cuarto, perdón, con las mismas características. Luján puede hacerlo de lateral y de central, Ian Frey lo puede hacer de lateral y de central, Noah Allen lo puede hacer de lateral y de central, y Maicon también sería uno más que puede ser un jugador polivalente en defensa. Jaime, la manera como Inter Miami está organizando el equipo, ¿qué te dice a ti de la filosofía que tiene
en los dirigentes, el entrenador de cara al 2026? Bueno, creo que se mantiene con una, como dices tú, una filosofía muy coherente. Jugadores en su mayoría argentinos o que ya conocen la liga, como el caso de Maicon. Digamos que la novedad vendría siendo Sergio Reguilón, que es un jugador que no hace parte de estos últimos detalles que acabamos de decir, pero en general son jugadores que tienen la misma filosofía y que yo creo que está buscando, o mostrando, perdón, más bien la ambición que tiene Inter Miami, que yo creo que es no solamente revalidar el título de la MLS, Javier, sino para mí el que tendría que ser el objetivo más importante de este año, que es la CONCACAF Champions Cup. Jaime, lo que a mí me indica estos movimientos es que es muy consciente el equipo y el cuerpo técnico de que hay unas posiciones críticas en defensa para reforzar. Está claro que al reforzar los dos laterales y buscar un defensa central y haber traído al arquero más importante de la liga en el 2025, St. Clair, procedente de Minnesota, claramente entienden dónde está la deficiencia que ha adolecido Inter Miami. Pues concuerdo plenamente, Javier, creo que lo dices claramente, desde la misma portería, por los laterales, los centrales, lo que más se le criticó al equipo a lo largo del torneo fue la zona defensiva, y creo que la directiva está siendo muy coherente, y creo que también Javier Mascherano dejó ahí, tuvo que haber hecho algunos pedidos para que esta zona se reforzara de la mejor manera. Queda una posición crítica por llenar en Inter Miami, la posición de jugadores designados, y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Estás viendo jugadores designados presentados por High Impacto, felices, saludables. Estamos originando desde el magnífico Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde se jugará el partido inaugural de la Copa de Fútbol Mundial de la FIFA 2026. Ya volvemos. Somos High Impacto, una organización no lucrativa localizada en Broward. Ofrecemos gratis cuidado de salud mental, ayuda con el copago de tus medicinas, búsqueda de vivienda y referidos de trabajo. Todos nuestros servicios son gratuitos. Vamos a tu casa o trabajo para que te inscribas. O también por teléfono. Llama al 954-947-3603. Pues el Centro de Bienestar High Impacto ofrece cuidado de salud primaria especializada con telemedicina, consejería, educación en salud y especialistas. Todos nuestros servicios son gratuitos. El Centro de Bienestar de High Impacto está planeado para cubrir todas tus necesidades. Ven a conocernos. Llama al 954-947-3603 o escanea con tu teléfono el código en pantalla. Llámanos ya. Estás viendo Jugadores Designados, presentado por High Impacto, felices y saludables, originando desde la Ciudad de México, Estadio Azteca, Estadio Mundialista. Jaime, justamente en este estadio va a jugar la selección Colombia, la fase de grupos, uno de los dos partidos, Jaime. Así es, ante Uzbekistán, Javier, será el partido que jugará Colombia en ese mítico Estadio Azteca, así que vamos a ver qué tal es Uzbekistán, porque hay mucha expectativa en Colombia sobre lo que será un rival poco conocido, especialmente para el público sudamericano. Conoces muy bien tú este estadio, en la Casa de las Águilas del América. ¿Qué recuerdo tienes en particular del Estadio Azteca? Bueno, uno personal y dos, obviamente, de temas mundialistas. El tema mundialistas, obviamente, el Mundial del 70 con Pelé a la cabeza, una de las mejores selecciones de la historia, si no la mejor, la de México 70, que ganó Brasil ese título goleando 4-1 a Italia. Obviamente el equipo de Maradona y la actuación de Maradona en ese Estadio Azteca, no solamente contra los ingleses, sino contra Alemania en la final, dando el pase gol para que Burruchaga le diera el título a la selección argentina. Y uno personal, la primera vez que conocí el Azteca, Javier, creo que fue en 2018, si no estoy mal, un partido entre América y Querétaro. Un recuerdo muy bonito, un estadio realmente imponente. Creo que si hay una palabra que puedo escribir al Azteca, es un estadio imponente. Vamos a mover un poquito nomás para mostrarles. El Estadio Azteca en este momento está en plena etapa de reconstrucción. Yo vine justamente cuando empezó la remodelación hace un par de años, y tiene una cara completamente distinta. Hay equipos de trabajo por todo el área, hay decenas de trabajadores
grúas, máquinas aquí trabajando a toda marcha para poder tener listo el estadio para la cita inaugural del Mundial 2026. Un precioso estadio, le han aumentado la capacidad. Casa de la América, y el recuerdo que yo tengo más antiguo o que quizás me vincula más al fútbol es aquella final de 1986 donde Diego Maradona fue la gran figura, Jaime. Estamos en Jugadores Designados con Jaime Bernal desde Broward Convention Center y quien les habla desde Ciudad de México, Estadio Azteca. Jaime, ¿qué haces en el Broward Convention Center de Fort Lauderdale? Bueno, sí, Javier, este miércoles y mañana jueves sobre todo se lleva a cabo el Marketing Tour de la MLS. Es un evento que hace la MLS para sus socios y para sus, obviamente, patrocinadores principales, y donde los clubes traen a sus principales jugadores para hablar con los medios, darse a conocer. Así que es un evento que es tradicional y que los últimos años se llevaba a cabo aquí en Miami. Muy bien. Hablábamos, entrando un poco en materia nuevamente en relación con Inter Miami, de la posición de jugador designado, y obviamente estamos a la expectativa de cuál pueda ser la confirmación del equipo, que esperamos que no se demore demasiado tiempo debido a que ya inicia la pretemporada. ¿Cuáles son los rumores más cercanos que se han escuchado a Inter Miami, empezando por el que ya fue totalmente descartado? Sí, bueno, descartado totalmente, como bien lo dices, Javier, el tema de Neymar, que sufrió una lesión nuevamente al final de la temporada pasada, que se rumoró mucho de su posible llegada para juntar nuevamente ese tridente de Luis Suárez, Messi y Neymar. No estará en Inter Miami, seguramente ya es un hecho, porque el Santos lo renovó por todo el año 2026, así que seguirá en el equipo de sus amores Neymar. Ese ya está descartado, pero hay otros más que han sonado. Pero espera, déjame decir algo sobre Neymar, Jaime, y es que también Neymar acaba de ser intervenido quirúrgicamente y naturalmente estará fuera de competencia, pues al menos se cree que incluso podría llegar a perderse el Mundial de Fútbol. Sí, exactamente, sí, así es, así que ese ya está descartado, Javier, y están sonando los otros tres que han sonado con mucha fuerza. Son tres jugadores argentinos que llegarían a ocupar ese puesto de jugador designado. Uno de ellos, yo creo que el menos factible, es Ángel Correa, jugador de Tigres, que fue jugador de Atlético de Madrid. Yo creo que es un jugador muy valioso para Tigres. Tú nos puedes comentar también de los otros dos. Sí, efectivamente, Jaime, ya hemos mencionado antes en jugadores designados a Giovanni Lo Celso, un jugador compañero de Lionel Messi, quien visitó a Chase Stadium cuando la selección argentina estaba jugando en Miami. Han tenido conversaciones desde entonces. Y también Leandro Paredes, compañero de Lionel Messi en la selección argentina, quien actualmente juega en ese país. Esos son los nombres, Jaime, que se conocen como posibles candidatos para ser jugador designado de Inter Miami. Efectivamente, Javier, esos son los tres nombres que han sonado con mayor fuerza. Si tú me dieras a escoger, yo, y si está bien físicamente, obviamente creo que Lo Celso lleva un poquito, digamos que mi preferencia. Yo veo muy complicado el tema de Ángel Correa, que también es un jugador que me gusta mucho, y yo no sé qué tanto puede aportar Paredes a este equipo, porque me parece que tiene unas características muy similares a las de Paul. No sé si está buscando Inter Miami un jugador de las mismas características. Estos jugadores designados presentados por High Impacto, felices y saludables. Ya regresamos tras la pausa. ¿Te preocupa el alto costo médico? High Impacto te ofrece un seguro de salud gratis. Escanea el código en pantalla. Pagamos médico primario, especialistas, hospitalización y medicinas. Todo sin costo para ti. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Tenemos agentes expertos en cobertura de salud en tu idioma. Llámanos ya. High Impacto paga tus medicamentos recetados y los entrega en tu hogar a través de nuestro seguro gratuito. Llámanos al 954-947-3603. No te preocupes más por el alto costo de las medicinas. High Impacto las pagará por ti. Estamos haciendo High Impacto. Llámanos al 954-947-3603.
Jugadores Designados se origina desde la capital mexicana, en la Ciudad de México, Estadio Azteca, y desde el Broward Convention Center en la ciudad de Fort Lauderdale, donde se realizará el Día de Medios de la MLS. Jaime, quiero dedicar un poco de tiempo para hablar de Javier Mascherano, el entrenador de Inter Miami, quien llegó con muy poca expectativa, con vamos a decir baja esperanza de lo que pudiera lograr con el equipo, pero que terminó siendo el gran líder de este equipo para alzar la MLS Cup. Sí, Javier, yo creo que merece mucho crédito lo que hizo Mascherano. Yo fui uno de los que tenía dudas en comienzo por la llegada debido a su falta de experiencia, además porque su paso por la selección subjuvenil de Argentina no fue el mejor, pero creo que Mascherano a pulso y a punta de trabajo se fue ganando crédito y terminó alzando el título de MLS Cup, llegando a una final en el caso de la Leagues Cup y además haciendo una muy buena participación en el Mundial de Clubes cuando nadie pensaba que Inter Miami pudiera hacer mucho. Terminó avanzando a la ronda de octavos de final y perdió con el actual campeón de Europa, que es el Paris Saint-Germain. Además de eso, también llegó a semifinales de Conca Champions, así que termina siendo una muy buena campaña Mascherano con el equipo y creo que ha ganado mucho crédito. Analicemos un poco lo que hizo bien Mascherano. Lo primero que quisiera aportar es que se comprometió con el proyecto de un equipo joven. Es decir, él recibe a las 3 posiciones de jugadores designados más Luis Suárez, un equipo veterano, y termina siendo campeón con ese mismo equipo, pero con la adición de unas figuras mayoritariamente argentinas, pero de una gran capacidad, como el caso de Toto Silvetti y de la gran revelación de este equipo que es Tadeo Allende, quienes le aportan a Lionel Messi y al equipo de los veteranos la juventud y la fuerza que se requiere. Coincido plenamente, Javier, y creo que nosotros extra micrófonos hablábamos mucho que qué le hacía falta a Inter Miami y siempre decíamos que le hacía falta sangre joven para que esa veteranía y experiencia que le brindaban hombres como Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez y Messi tuviera un respaldo físico, sobre todo de juveniles, que pudieran correr, que pudieran presionar, que pudieran marcar, y creo que Mascherano yo creo que lo fue entendiendo con el paso de los partidos y terminó haciendo una mezcla que terminó rindiendo frutos, como es el título de la MLS Cup. Jaime, pero con los movimientos que están dando en Inter Miami, vemos un equipo que está reforzando un área que era crítica completamente, que era la defensa. Vemos 2 laterales muy robustos que llegan a competir en estas posiciones, más el mejor portero de la liga, St. Clair, canadiense, portero de la selección de Canadá, y el refuerzo que tú ya mencionabas proveniente de Palmeiras. Es decir, podemos ver un super equipo en gestación. Sí, Javier, yo creo que Mascherano también yo creo que ganó crédito en ese sentido, de poder pedir al haber ganado el título y al haber demostrado que el equipo rindió y cumplió las expectativas. Creo que también yo creo que ganó la posibilidad de pedir lo que él deseaba, y sin duda la parte más crítica era reforzar la defensa, y eso creo que es lo que ha hecho Inter Miami con sus últimas contrataciones. Sumado a la defensa, Javier, hay otro rumor que ha tomado mucha fuerza en las últimas horas, y es la posible llegada de un juvenil argentino que es David Ayala, jugador del Portland Timbers. Parece que está muy cerca de darse la llegada de Ayala a Inter Miami. Estos jugadores designados, originando hoy desde la Ciudad de México y de Fort Lauderdale. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para cerrar el episodio en el día de hoy con el patrocinio de High Impacto. Felices y saludables. Ya volvemos. We are High Impacto, a non-profit organization located in Broward County. We offer health insurance, access to mental health care, assist with your medication co-payments, housing search, and job referrals. All of our services are free. We can come to your home or work to sign you up for these services. Call 954-947-3603 or scan the code on the screen. Prevención y educación de High Impacto. High Impacto tiene un programa de educación para capacitar personas en prevención de enfermedades y cuidado general de salud,
Nuestros programas son gratuitos, individuales y grupales. Vamos a tu casa, comunidad, lugar de trabajo. Somos una organización no lucrativa. Estamos haciendo High Impacto. Llámanos al 954-947-3603. Estás viendo Jugadores Designados, presentado por High Impacto, felices y saludables. El día 11 de junio, Jaime, en este estadio, el Estadio Azteca de la Ciudad de México, dará lugar el partido inaugural jueves 11 de junio a las 13 hora local del Mundial 2026. Pero también se jugarán otros 4 encuentros. ¿Cuáles son? Efectivamente, Javier, y el segundo partido que se vivirá en el Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca será el 17 de junio en el partido Colombia-Uzbekistán, ya lo habíamos mencionado. Luego, el 24 de junio, el último partido de la fase de grupos, tendrá a México enfrentando al ganador del repechaje europeo. Esos van a ser los partidos de la fase de grupos. Luego, el 30 de junio vendría un partido de 16avos de final. Sería entre el primer lugar del grupo A y el tercero de los grupos C, E, F, H o I. Ese podría ser un partido donde México pueda jugar nuevamente en el Estadio Azteca. Y finalmente, el último partido que se jugará allí en ese legendario estadio en el que tienes a tus espaldas será el 5 de julio de 2026, será un partido de los octavos de final. ¿Quiénes estarán en esos octavos de final? Nos los preguntamos y los discutiremos a lo largo de estos Jugadores Designados. También para la audiencia en Colombia que nos pregunta, México, Ciudad de México, el primer partido de Colombia contra Uzbekistán, el segundo partido en Guadalajara y el tercer encuentro será en Portugal, en el Hard Rock Stadium de Miami. Muy sui generis el calendario que le ha tocado a Colombia, pasar de la altura a Guadalajara y luego al nivel del mar, pero eso es lo que ha arrojado el sorteo del Mundial de la FIFA 2026. Creo que hemos cumplido el día de hoy, Jaime. Efectivamente, Javier, nosotros desde lugares diferentes, tú con un estadio legendario, quizás uno de los más legendarios en la historia del fútbol, y nosotros acá preparándonos para un evento muy especial que tiene la MLS cada año. Estaremos atentos a todas las noticias que se generen en el Media Day de la MLS y naturalmente a partir de la próxima semana Jugadores Designados, Fan Network TV conectados con la pretemporada de Inter Miami. Estos Jugadores Designados desde la Ciudad de México, Estadio Azteca, con el patrocinio de High Impacto, felices y saludables. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Jaime Bernal, Javier Rodríguez les dicen hasta pronto. Bye. Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV.